Bueno, buenos días Alberto, bienvenido al patio de vecinas de Nómadas. Hoy entrevistamos a Alberto Jimeno, él es psicólogo especialista en psicología clínica y máster en terapias contextuales, docente con diversas aportaciones relevantes, entre las cuales se encuentra su manual Mejorando los resultados en psicoterapia, principios terapéuticos basados en la evidencia. Queremos comenzar con una pregunta que tiene que ver con esto de mejorar los resultados, ¿no? Y te queríamos preguntar, ¿qué es un tratamiento eficaz? Bueno, pues antes de nada, gracias por la invitación a este patio de vecinas. Y ya empezamos con una pregunta que podía tener muchos matices y podíamos estar aquí horas, ¿no? ¿Sería aquellas acciones en un contexto de ayuda con un profesional, un psicólogo o una psicóloga, que es útil para conseguir los objetivos que se plantee la persona? Sean ya, bueno, los objetivos que se plantea la persona o los objetivos más bien que consensuemos, ¿no? que se puedan alcanzar también en una consulta haciendo terapia, ¿no? Es como algo que sabemos que haciéndolo en sesión y fuera de sesión acaba sirviendo. Vale, justo hablando de estos resultados, ¿no? Estos objetivos a lo mejor que puede tener la persona que viene, el consultante, te queríamos preguntar cómo podemos tener en cuenta las preferencias del consultante y la idea que tiene uno como terapeuta a la hora de establecer objetivos, ¿no? Y qué sería un buen resultado en psicoterapia teniendo en cuenta estos dos factores. Bueno, las preferencias del consultante es una cuestión que necesariamente tenemos que tener en cuenta, porque si queremos trabajar desde un enfoque basado en la evidencia, la propia definición de práctica basada en la evidencia incluye las preferencias, valores y culturas de los consultantes en la terapia. Valorar las preferencias no significa siempre aceptar cualquier preferencia que tenga la persona, porque a lo mejor pueden tener una que no va a ser beneficiosa o no es saludable por lo que sea o no es éticamente admisible. Implica como mínimo pues, tener en cuenta, ¿no? Sobre qué tipo de tratamiento, qué estilo de intervención por parte del terapeuta, en qué formato individual, familiar, etcétera, en qué cuestiones centrarse dentro de las sesiones, el valorarlas para que en la medida que las preferencias que tenga veamos que son razonables, por decirlo así, o pueden llevar más bien a conseguir los objetivos, pues siempre que podamos las integremos en la intervención, en el plan de tratamiento. La evidencia dice que si nos ajustamos lo máximo posible a las preferencias de la persona, es más probable que esos resultados de los que hablábamos sean beneficiosos, que tengamos buenos resultados en la terapia. Cambiando un poco de tercio, cuando nos encontramos con casos que no avanzan, que son a lo mejor más difíciles, que podemos decir que se nos resisten, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos saber si es el momento de considerar una derivación, ¿no? Y si hay una manera correcta de derivar al consultante? Yo creo que hay una parte muy importante que es el trabajo reflexivo de uno como psicólogo o como psicóloga, ¿no? Hablamos a menudo, por ejemplo, de la esperanza o la expectativa del consultante de que pueda haber solución a sus problemas, y también tenemos que tener en cuenta qué esperanza o qué expectativa tenemos nosotros. A lo mejor estamos trabajando con alguien y por los motivos que sean no creemos que realmente el seguir trabajando con nosotros les pueda ayudar, ¿no? Imaginemos una situación en la que yo ya no crea que puedo ayudar a esta persona, no tenga fe o confianza. Eso se va a transmitir de alguna manera, aunque no lo diga explícita y verbalmente con el consultante, ¿no? Entonces, si yo no creo que hay solución para ese problema o no se puede alcanzar ese objetivo, yo creo que eso es una señal para que uno se plantee el derivar el caso, ¿no? Aparte de que haya datos objetivos, más o menos, es decir, factores que sepamos que se asocian a falta de avances o situaciones en las que veamos que realmente los problemas de esa persona tienen mucho más que ver con circunstancias de su contexto. Y yo creo que ese es otro momento en el que uno tiene que plantearse derivar. O que se nos plantee un problema en el que veamos que no somos competentes trabajando ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien en el que surja que empieza siendo una intervención individual y vemos que es un problema de pareja o familiar y no tenemos la suficiente habilidad para trabajar con familias o con parejas o con niños o lo que sea, ser conscientes de esa limitación, entonces también derivar, ¿no? Imagina que recibes en consulta a un hombre que ha maltratado a otra persona o ha abusado sexualmente de una mujer o de niños, ¿no? Eso inevitablemente te va a generar sentimientos muy desagradables y a veces puedes ser consciente de que esos sentimientos
no eres capaz de manejarlo lo suficientemente bien, por decirlo así, como para que no interfiera en el proceso terapéutico, ¿no? Y el cómo hacerlo, pues creo que decía que es relativamente más fácil. Bueno, creo que explicándole siempre a la persona que no es una cuestión de que, oye, no es que tú seas un caso imposible, sino que, pues mira, honesto hasta donde se pueda, por estas circunstancias, yo creo que no soy la persona en este momento indicada para ayudarte. Siempre transmitiendo, si así lo consideramos, que puede haber esperanza para ella o para él, y por lo tanto recomendándole y dándole el contacto de otro colega, otro recurso, siempre orientando hacia dónde ir, ¿no? No dejando a la persona sin atención en el sentido de, bueno, yo no te puedo atender, entonces búscate la vida, ¿no? Cuestiones, yo creo que no te puedo ayudar y que la mejor manera de ayudarte a lo mejor es quitarme de tu camino y te voy a recomendar pues esta persona, esta otra, o que consultes en el colegio de psicólogos para darle siempre pues alguna dirección para que se pueda orientar. Luego, por otra parte, nos interesaba saber, porque bueno, hablas bastante de esto, ¿no? Muchas veces se habla de la importancia de la alianza terapéutica, ¿no? Se escucha un montón por la alianza terapéutica por un lado, por otro, pero muchas veces parece que es difícil encontrar qué es realmente, ¿no? la alianza terapéutica. Y queríamos preguntarte si hay alguna manera de operativizarla, ¿no? ¿Qué es esto de la alianza terapéutica? Sí, sí que hay maneras de operativizarlo, ¿no? Y eso se ve en el momento en que hay diferentes formas de evaluarla, ¿no? Ya sea tanto con cuestionarios que contestan las personas, como que valoran los profesionales, como también pues formas de evaluarlo viendo sesiones, siguiendo ciertos indicadores, donde la fiabilidad interjueces, es decir, el acuerdo a la hora de ver si hay una buena alianza o no, pues suele ser muy alta, ¿no? Entonces se puede observar en ciertas situaciones, interacciones o comportamientos concretos de unos y de otros, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente el sistema SOATIF que se utiliza en terapia familiar para ver la alianza en ese contexto, donde te marca unos indicadores muy claros, observables, ¿no? Donde te dice, bueno, pues este aspecto de la alianza terapéutica, como puede ser el sentimiento de seguridad, se observa cuando pues, las personas, los consultantes, hacen esto. O hay un indicador negativo de que no hay seguridad o que no hay conexión cuando pues, las personas hacen esto otro, ¿no? Y también indicando cuáles son los comportamientos del terapeuta que se asocian a una cosa u otra, ¿no? Entonces sí que es algo que se puede operativizar. Luego, claro, tenemos que pensar que lo que es una buena alianza pues, no será lo mismo con todo el mundo, evidentemente, ¿no? Hay como unos principios generales. Luego también ahí está la clave y en general de la terapia de saber adaptarse a las necesidades de la persona que dependerán de su historia, expectativas, etc. ¿Tendrías algún consejo, ¿no? de hacia dónde darle más importancia, a qué aspectos darle más importancia sobre la alianza terapéutica para esta operativización, ¿no? Quiero decir. Para mí últimamente lo que me parece más importante es quizás lo más difícil, aún más me resulta a mí difícil operativizar, que es como la conexión en el sentido del interés genuino de la persona a la que estás atendiendo, ¿no? En el que es difícil de operativizar porque yo creo que es más como un sentimiento, una sensación. Seguramente esto lo digo porque no soy capaz yo de traducirlo a términos concretos, ¿no? Pero ese hecho de saber que tú estás en sesión siendo también tú mismo, tú misma, dentro de los límites de la relación profesional, evidentemente, ¿no? Desde donde sientes que no tienes que estar forzando el ayudar a la persona, porque a veces tenemos ese sentimiento, ¿no? De que estamos ahí, y bueno, estamos aquí porque es un trabajo, ¿no? Entonces, como esa conexión, ese de estar ahí, querer estar ahí, ayudando a esa persona de forma genuina. Estábamos hablando, ¿no? de factores del tratamiento que pueden influir en los resultados, como la alianza, como bueno, pues una posible derivación, ¿no? Y nos preguntábamos, bueno, entendemos que dentro de estos factores, ¿no? se encuentran también factores del terapeuta en sí, y nos preguntábamos qué factores se pueden tener en cuenta y si son factores propios intrínsecos de las personas o son factores que se pueden aprender, ¿no? que se pueden entrenar. Bueno, está habiendo investigación a ese respecto y empezando por lo último, sin duda son factores que se pueden entrenar. Yo creo, bueno, esto es una creencia, que a la vez
pues también uno puede empezar a ser terapeuta y tener ya, por las experiencias de vida que haya tenido en su repertorio conductual, esas habilidades, sin que se hayan entrenado de forma formal, valga la redundancia, ¿no? Porque hablamos de las habilidades que han demostrado que se asocian a los efectos del terapeuta, más claramente son dos. Hay algunas cosas que están ahí más, todavía necesitan más investigación, ¿no? Pues una es la alianza terapéutica que hablábamos antes, que los terapeutas más eficaces tienen una mayor capacidad para establecer alianzas terapéuticas con un amplio rango de casos, con variedad. Y la otra son lo que se han llamado habilidades interpersonales que facilitan el cambio, que a pesar de ese nombre pomposo son las cosas de siempre que sabemos. Comprender la esencia de los problemas de los consultantes, de empatizar, de focalizarse en un tema concreto y no perderse por las ramas, capacidad persuasiva en el buen sentido de la palabra, fluidez verbal. Se ha demostrado que se asocia a los terapeutas más eficaces, y además hay estudios acerca del entrenamiento de ese tipo de habilidades que están demostrando que efectivamente con el entrenamiento adecuado se pueden desarrollar y se pueden aprender y mejorar. Ahora ya un tema es, vale, ¿cuál es la forma de aprenderlo más adecuada? Quizás lo que acaba siendo más útil es tener a alguien que pueda ver nuestro trabajo realmente y darnos feedback, ¿no? Vernos en vivo, haciendo sesión, o con actores simulando consultantes, o viendo grabaciones de sesiones, y alguien experimentado que nos pueda dar una información muy precisa acerca de lo que estamos haciendo en cada momento, qué tal lo estamos haciendo y sobre todo qué podemos hacer para mejorarlo. En terapia y dentro de estos estudios precisamente de los efectos del terapeuta se ha intentado ver hasta qué punto influye esto que se ha llamado práctica deliberada, que en otras disciplinas muy variadas, como la música o el ajedrez o las matemáticas, pues sí que se ha visto que se asocia a un desempeño superior. Es decir, que, y además en contraposición a lo que se creía hasta hace unos años, que uno se convertía experto en un tema en base a la experiencia. Sabemos claramente, y en terapia está más estudiado, que la mera experiencia necesariamente no nos hace mejores, ¿no? Yo puedo tener 30 años de experiencia, pero si lo que hago lo hago mal, pues después de 30 años, pues como mucho podré haber conseguido hacerlo todavía peor, ¿no? Entonces, en la práctica deliberada es donde están esos componentes que mencionaba antes de alguien que sepa del tema, que observe realmente qué estás haciendo, que te dé feedback muy preciso y muy concreto acerca de las conductas que necesitas entrenar, y te diga cómo, ¿no? Y que siga viendo y valorando tu desempeño, proponiéndote como ir pasos más allá acerca del punto en el que estás. Entendemos que muchas veces con la experiencia, ¿no?, se puede como uno dejar estar con cómo va, ¿no? Si ha empezado a lo mejor más o menos bien, ¿no? No ir mejorando y no dar pasos para mejorar, ¿verdad? Entonces, en este sentido nos preguntábamos si en cierta manera puede ser bueno dudar de uno mismo. Bueno, sin duda. Como terapeuta, quiero decir. Sí, como terapeuta. Bueno, sí. Y como persona como probablemente persona también en la vida sea hasta cierto punto, claro. Sí, hay ahí, por ejemplo, una investigación de Helen Nissen-Lie y sus colaboradores que vino a mostrar esto, ¿no? Ahora falta replicarlo, eso sí, pero que decía que los terapeutas más eficaces eran los que dudaban más de sí mismos, de sí mismas, siempre y cuando se diera una segunda condición, ¿no? Ojo, que es lo que ahí en esa investigación llamaban el sentido positivo del self, ¿no? Que es que yo lo traduciría como un poco el ser compasivo y el cuidado de uno mismo, ¿no? Porque yo puedo dudar mucho de si lo estoy haciendo bien o mal, por resumirlo así, y ante esa duda machacarme y fustigarme y pensar que si dudo soy mal profesional, ¿no? O puedo dudar y reconocer que la duda es normal y que es válida, y que me empuje luego a un afrontamiento constructivo de esas dudas que pueda tener, ¿no? Pero yo creo que es fundamental. También hay datos que indican que cuando nos confiamos en nuestro ojo clínico tendemos a pensar que las cosas van mejor de lo que van, ¿no? Tenemos un sesgo que yo creo que es para sobrevivir en esta profesión, de sentir que lo estamos haciendo suficientemente bien. A lo mejor lo hacemos suficientemente bien, algunos esperamos que lo estén haciendo suficientemente bien, pero siempre el dudar pues te va a aportar el plus de por lo menos forzarte a reflexionar, analizar qué está pasando, verificar si realmente las cosas van bien,
y con suerte comprobar que a lo mejor estás equivocada y que no estás viendo algo que deberías estar viendo y que un caso determinado no avanza como se esperaba, y entonces podrás tomar decisiones que ayuden a lo mejor a remontarlo, ¿no? Pero si no te paras a dudar, pues te vas a parar menos a reflexionar sobre ello, y es un riesgo que creo que no merece la pena asumir. Entonces queríamos preguntarte qué es esto de un abandono y si se pueden prevenir de alguna manera. Bueno, el abandono en terapia lo entendemos cuando alguien deja de acudir antes de lo esperado. Y antes de lo esperado, pues pongamos ahí la definición, antes de conseguir los objetivos, antes de haber mejorado, sea lo que sea mejorar, etc., ¿no? Cuando es de forma unilateral por parte del consultante. Que hay datos que dicen que hay aproximadamente un tercio de personas que abandonan no porque no le vaya bien la terapia, sino al contrario, porque ya consideran que han tenido suficiente y les va bien y se pueden mantener bien, ¿no? Luego lo preocupante puede ser los otros 2 tercios, que tienen que ver con los costes en sí de la terapia. No me refiero necesariamente económicos, que también, sino, pues, por un lado, lo mal que se puede pasar en algunas sesiones, lo aversivo que puede resultar, problemas en la alianza terapéutica, que el tratamiento pues no sea eficaz o que el terapeuta no sea eficaz, diferentes motivos. Y por supuesto se pueden prevenir, ¿no? Hay una serie de estrategias estudiadas y de metodologías, algunas más concretas que otras, que se asocian claramente a una reducción significativa de abandonos, ¿no? Por ejemplo, antes mencionábamos las preferencias, ¿no? Cuando se ajustan a la terapia las preferencias, hay una reducción de los abandonos, ¿no? Por supuesto, cuando la alianza terapéutica es mejor, se reducen abandonos. Cuando incluso anticipamos explícitamente con los consultantes, oye, a lo mejor durante la terapia puede ser que tengas ganas de abandonar, esto es normal que pase, si sucede, mi recomendación es que lo hablemos. Estrategias como esas, pues incluso en sí mismas ya pueden ayudar a reducir algunos abandonos, ¿no? Entonces sí que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, otras veces no, por supuesto. Hay muchas cosas que se escapan de nuestra influencia, porque también la gente abandona porque pasan cosas en su vida que nosotros no podemos controlar. Pero por nuestra parte, si nos centramos en lo que sí que depende de nosotros, podemos reducir bastante ese porcentaje de abandonos. Por último, también te queríamos preguntar, también teniendo en cuenta esto de dudar de uno mismo, ¿no? Bueno, hablabas también de a lo mejor poder supervisar, ¿verdad? Y queríamos preguntarte si hay una manera de buscar una buena supervisión, o qué sería una buena supervisión, ¿no? Realmente. A lo mejor es también un ámbito, ¿no?, en el que no nos podemos sentir perdidos. Sí, bueno, claro, aquí me saldrá que es una buena supervisión a base de que alguien lo diga empíricamente, pues me va a ser un poco sesgo de opinión de lo que yo pueda pensar. Hombre, también basado en cosas que tiene que ver con estudios de encuestas acerca de qué opina la gente supervisada, que le resulta útil. Una buena supervisión, bueno, voy a empezar diciendo lo que no tiene que ser, ¿no? Lo que no tiene que ser es un supervisor o una supervisora sentando cátedra y diciendo qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Que esto a veces pasa en algunos contextos de tú vas ahí con tus dudas de un caso que llevas tiempo viendo y lo cuentas y en una hora parece que hay supervisores que ya saben perfectamente lo que hay que hacer, ¿no? Y dejan un sentimiento quizás de inutilidad, ¿no? Que no ayuda. Yo creo que la labor ahí de supervisión es sobre todo pues ayudar a que la persona supervisada se plantee cosas, se haga preguntas, reflexione, se dé cuenta, ¿no? de cosas que a lo mejor no se está dando cuenta o se las pueda plantear desde diferentes perspectivas, ¿no? Es como un trabajo de fomentar la capacidad reflexiva de la persona supervisada, y que depende también del punto de formación en el que esté uno, ¿no? Probablemente si uno está empezando y se está formando, por ejemplo, en un modelo específico, tiene que ser diferente también la supervisión. Ahí ya tiene que ser una supervisión más centrada en aprendizaje de cuestiones teóricas y de cuestiones técnicas específicas, ¿no? Luego, yo creo que cuando uno va más avanzado en su desarrollo profesional, pues hay que centrarse más en cuestiones de proceso de la terapia, y creo que siempre o casi siempre hay que incluir tanto, bueno, pues un análisis del caso en sí o de la dificultad en concreto que se está estudiando, pero también una parte de procesos del terapeuta o de la terapeuta, en el sentido de cómo se está sintiendo con ese caso, qué barreras personales puede tener, qué fortalezas también, por supuesto, porque muchas veces es algo que tiene que ver con el atasco del caso o con la dificultad que se plantea. Reflexione, se plantee preguntas,
se dé cuenta también de sus propios sentimientos, aumente su conciencia y esté abierta a ver nuevas perspectivas sobre el caso o la situación que está supervisando. Siempre desde luego en un contexto de, bueno, iba a decir que es básico, pero a lo mejor hay que decirlo explícitamente, de profundo respeto con la persona, nunca un contexto de criticar o juzgar el papel que está teniendo la persona que se expone también, que es una exposición, el ir a hablar de las dificultades profesionales, ¿no? Un contexto muy sensible, ¿no? El terapeuta se puede sentir ahí vulnerable también y que el supervisor sea cuidadoso con cómo da esa supervisión, seguro que es muy importante. Bueno, hemos así pasado por varios campos importantes, ¿no? Que tienen que ver con el tratamiento eficaz, con cómo un terapeuta también se puede sentir ante abandonos, ante la sensación de no estar obteniendo esos resultados que quiere. Y te queríamos preguntar también, ¿no? Bueno, ¿qué nos podemos encontrar en tu libro de Mejorando los resultados en psicoterapia, ¿no? Una persona que diga, pues, bueno, a lo mejor me interesa leer este libro, ¿qué es lo que se puede encontrar ahí? Bueno, lo primero, una portada horrible, que no hagáis eso de juzgar un libro por su portada, porque entonces... Pero bueno, si pasáis de la portada, hombre, hay mucho de lo que hemos estado hablando en esta conversación, por ejemplo, ¿no? La idea ha sido acercar datos de la investigación sobre cuestiones, procesos comunes en terapia, más allá de enfoques específicos, que tienen detrás investigación empírica que los apoyan, y ver luego eso cómo aplicarlo a la clínica, ¿no? Por ejemplo, temas de la alianza terapéutica, ¿no? Intentando pasar a lo más concreto, ¿no? Cuáles pueden ser las recomendaciones para establecer una buena alianza terapéutica, ¿no? O cuál es la evidencia que hay o que había en el momento de escribir en el libro sobre los efectos del terapeuta, ¿no? Muchas veces vemos esta brecha entre investigación y práctica clínica, ¿no? O a mí me ha pasado mucho de sentir que lo que se publicaba era muy desde el ámbito académico y que no tenía nada que ver, no era aplicable a la realidad asistencial que tenemos que afrontar en el día a día, ¿no? Y yo creo que de aquí, o de lo que he intentado reunir en ese libro, sí que se pueden ver cosas que efectivamente, si se desarrollan adecuadamente, y además pues, son investigaciones de muchos profesionales que conjugan la clínica con lo académico y se nota, pues por supuesto lo podemos aplicar en el día a día, ¿no? Muchas gracias, sin duda recomendamos a nuestros oyentes que puedan leer el libro, ¿no? Eso es muy útil. Y luego, por último, nos gustaría cerrar con una pregunta que estamos empezando a hacer a nuestros entrevistados en el patio de vecinas, que quizás no tiene tanto que ver con los terapeutas o con los resultados del tratamiento en sí, sino con los consultantes, ¿no? Más dirigida hacia ellos. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere iniciar un proceso de terapia? ¿Qué consejo le daría? Bueno, lo primero, que lo comente en su contexto natural, en su gente de confianza, para que le puedan recomendar a alguien que conozca, que directamente, pues no sé, si tenga algún familiar, algún amigo que ha ido ya a otro psicólogo a quien le ha ido bien. Yo creo que es una forma de entrar porque da confianza el tener una referencia directa de ese boca a boca, aunque solo sea por el efecto de las expectativas, ¿no? Porque se nota, influye mucho positivamente cuando alguien viene con buenas expectativas por referencias que te hayan dado y tienes la experiencia directa de que has visto que tu amigo, tu madre, tu hermano, pues le ha ido muy bien en esa terapia, ¿no? Lo segundo, que intente hacer frente a la desigualdad social y que si hay algo en las sesiones con el psicólogo o con la psicóloga que no entiende, que no le gusta, que no le encaja, que sepa que tiene todo el derecho a decirlo y a expresarlo, y que nosotros como profesionales tenemos que escuchar, intentar entender y recoger eso sin ponernos a la defensiva, ¿no? Porque estamos muy educados en esta cultura, bueno, como es psicólogo, como es médico, como es lo que sea, pues yo me estoy sintiendo mal o esto no me sirve, pues debe ser cosa mía y no se lo voy a decir, ¿no? O a lo mejor tenemos miedo, es difícil ser asertivo en ese contexto porque podemos asociar al psicólogo a figura de autoridad a que si decimos algo de esto se lo tome mal, ¿no? Entonces, que lo diga abiertamente, ¿no? Incluso cosas que pueden ser difíciles. Que yo sé que es fácil decir dilo y luego difícil hacerlo, ¿no? Entonces, sepa que un buen profesional está preparado para
escuchar esa información y que de hecho es muy útil para nosotros, o debería serlo, el saber que algo no le está encajando a la persona, ¿no? Para que luego veamos si se puede solucionar de alguna manera. Y por último, que se dé una oportunidad, un tiempo prudencial, un mínimo número de sesiones. En teoría esto ya se lo explicará o no el profesional que vaya. Es decir, el cambio en terapia no viene después de una sesión, o eso pasa muy infrecuentemente, ¿no? Entonces, a veces para ver cambios, avances, mejorías, tiene que pasar un tiempo mínimo. No hablo de 20 sesiones ni de un año, ¿no? Pero sí saber que a veces, pues eso, las 3, 4 primeras sesiones son como de evaluación, entre comillas, aunque bueno, no hacen intervenciones todo el rato mezclado, pero en cualquier caso, de nuevo, que si nota que pasan las sesiones y que la cosa no avanza, que lo hable, ¿no? Que lo hable con el profesional y vea si se puede arreglar o si hace falta hacer una derivación. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista, Alberto. Ha sido muy interesante, información súper útil, que esperamos que bueno, la gente que la escuche tenga la misma opinión que nosotras. Esperamos poder tenerte pronto también en otras cosas que hagamos en Nómadas, ¿no? Y en el patio de vecinas. Estupendo, ¿no? Un placer, y también espero que a la gente le haya resultado interesante.